con un gozo indestructible, hermanos. Me pongo a pensar en eventos de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesús se acercaban algunos niños hacia Él, los discípulos prontamente corrieron y le dijeron: apártense, el maestro no puede estar cerca de ustedes. Tal vez tenían sus manitas sucias, tal vez tenían un moquito por ahí. Y los fariseos, hermano, y aún sus mismos discípulos, apártenlo. Y Jesús dijo: no, dejad los niños venir a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Dios ungió a nuestro Salvador con un óleo de alegría más que a sus compañeros. Tenía una posición extra de gozo, a pesar de las adversidades que Jesucristo enfrentó en su cuerpo judío. Las enfrentaba todas y cada una de ellas con gozo, hermanos. Jesucristo vive arriba de las circunstancias. Se acerca Jesucristo en medio de una gran tormenta. Los apóstoles le dicen: Señor, sálvanos que perecemos. Y Jesús, dice la Biblia, que estaba dormido. Ningún oleaje, ninguna tribulación, ninguna tormenta le roba el gozo a nuestro Señor, porque Él vive arriba de las circunstancias. Y Dios nos ayuda a tener la actitud correcta en medio de las circunstancias, hermanos, que Dios permite en nuestra vida, y te darás cuenta que todo será más fácil. No estoy diciendo que va a cambiar tu problema, pero si cambias tu actitud la verás de una manera más fácil. No estoy diciendo que nuestro Salvador, como fue ungido con un óleo de alegría más que sus compañeros, entonces nunca pasó por momentos difíciles. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que ni siquiera los escenarios más fuertes de la vida de Jesús fueron capaces de robarle su gozo. Miren lo que dice Isaías 53:3. Isaías capítulo 53, versículo 3, nos dice la Biblia: despreciado y desechado entre los hombres. ¿Cómo te sientes tú si alguien te desprecia y si alguien te desecha? Este versículo habla de Jesús y nos dice que Jesús era un varón de dolores. Jesús fue experimentado en quebranto, y como que escondimos de Él el rostro. Él fue menospreciado. ¿A quién quieren que salve? Y la gente gritó: queremos que salves a Barrabás, y a ti que te crucifiquen. Fue menospreciado y no lo estimaron. Te hago la pregunta: ¿cómo reaccionamos nosotros cuando alguien te desprecia? Hermano, yo no sé por qué este mundo, hermano, tiene tantas ganas de, hermanos, hablar mal, ensuciar el nombre, hermanos, lo que sea. ¿Cómo reaccionas tú cuando alguien te desprecia? Cuando alguien te desecha. Cuando eres una persona que está siendo quebrantada, o alguien simplemente te menosprecia. Quiero que tengas la seguridad de una cosa esta noche, y esa es que Jesús te entiende cuando pasas por una de las situaciones por las cuales acabo de leer. Vayamos a Hebreos capítulo 4, versículo 13. Nos dice la Biblia en Hebreos 4:13, leeré hasta el versículo 15. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas los ojos a aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos, y me encanta este siguiente texto, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda, ¿qué dice ahí? Tienes un Salvador que se compadece de ti, que te entiende. Yo sé que a veces usamos la palabra entiendo por lo que estás pasando, pero a veces no es cierto, porque no hemos cruzado ese escenario. Pero te tengo buenas noticias: Jesús sí. Jesús te entiende al pie de la letra, sabe cómo te sientes, por eso vino y encarnó en piel judía para comprenderte. Él se compadece de nosotros. Y nos dice la Biblia, se compadece en nuestras debilidades, sino uno que fue tentado. ¿En qué fue tentado Jesús, hermanos? En cualquier área que puedas pensar, Jesús, el Hijo de Dios, en esta tierra,
fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero solo hubo una diferencia entre Él y nosotros, que nosotros sí pecamos, y Jesucristo siempre ha sido, es y será sin mancha, porque Él nunca pecó, ni ha pecado, ni pecará, hermanos. Pero mi Biblia me enseña que Él aquí en la tierra fue tentado en todo. Jesús sí te entiende. Qué bendición que Dios no te pone por ahí en espera. No sé si alguna vez has tenido que hacer una llamada, te dan el teléfono y después te dan como 7 líneas. Después de marcar ese número de esa línea te mandan otras 4 líneas y después pones en duda, ¿será que la mía es la 2 o la 4? Porque ni yo sé cuál traigo. Jesús nunca te pone en espera y Jesús te entiende al pie de la letra, hermano. Él entiende todas y cada una de las situaciones que nosotros como sus hijos cruzamos porque Él mismo las experimentó, hermanos. Miren lo que dice Mateo 26:38. Mateo 26:38 nos dice la Biblia en este versículo. Entonces Jesús le dijo, Jesús está hablando, mi alma, ¿cómo estaba el alma de Jesús, hermano? ¿Solo estaba triste? Muy triste. Me pregunto esta noche, ¿quién se sentirá muy triste? No tienes que decirlo a nadie, mi hermano, mi hermana, pero te tengo una buena noticia, Jesús sí te entiende. Jesús no estaba triste, estaba muy triste. Dice la Biblia que no solamente estaba triste, no solamente estaba muy triste, sino que estaba tan triste hasta la muerte. Sabemos que de ahí va al huerto de Getsemaní a orar, pero cada vez que tú te encuentres en una tristeza tan profunda, y cada banca es una historia distinta, ten una seguridad, Jesús te entiende. No solo te entiende, mi hermano, se compadece de ti. Y Jesús dice, yo recuerdo lo que estás sintiendo. Yo recuerdo cuando iba a aquel huerto y aquella carga que tú traes cargando, te entiendo perfectamente. Vayamos a Juan capítulo 11, versículo 33. Mas sin embargo, aún esa mucha tristeza que tenía, hermanos, aunque le pudo haber robado el gozo a nuestro Salvador, Él fue ungido con un gozo más que todos los demás. Y nada ni nadie le pudo robar el gozo a nuestro Señor. Juan 11:33 dice la Biblia, Jesús entonces al verla llorando, los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu. ¿Y Jesús qué dice ahí, hermanos? ¿Jesús puede conmoverse? La respuesta es evidente a la luz de la Biblia. Jesús, hermanos, dice la Biblia que se conmovió y dijo en el verso 34, ¿dónde le pusiste? Y le dijeron, Señor, ven y ve. Y versículo 35, Jesús lloró. Me pregunto en este lugar, ¿cuántas personas han pasado noches largas, noches oscuras, que aún las palabras se acaban y solamente le lloras a tu Dios? Como le hizo Ana, que aquella persona pasó y dijo, probablemente esta mujer está ebria, porque ni siquiera salen las palabras de su garganta. Pero Ana dice, es que no estoy ebria, soy una mujer atribulada de espíritu. Estaba tan atribulada que lo único que hizo fue llorar, llorar y llorar. El salmista dijo, fueron mis lágrimas, mi pan de vida y de noche, mientras los demás inicuos me decían, ¿dónde está tu Dios? David entendía, Dios entendía de David. Dios entendía a Ana. Y olvídate de David y de Ana, Dios te entiende a ti, mi hermano. Se compadece y te entiende, porque Jesús mismo lloró. A veces uno llora y uno podrá decir, pero ¿quién me entiende? ¿Quién podrá conocer la carga que yo traigo esta noche? Y tal vez el que está sentado al lado tuyo no lo entienda. Tal vez el que está predicando enfrente de ti tampoco te entienda, pero hay uno que sí te entiende. Se compadece. Se llama Jesús. Dios entiende cuando lloras solo, cuando nadie te ve y pasas por esos momentos tan duros. Miren lo que dice Lucas 10:17.
experimentó tristeza. Jesús experimentó lágrimas. Lucas 10:17, volvieron los 70 con gozo. Y claro que venían con gozo porque volvían de ganar almas, mis hermanos. Dios le da gozo a aquellos hijos obedientes. Y no porque gente haya sido salva, sino porque fuimos obedientes a hacer lo que Dios quería que hiciéramos, hermano. Fui a ganar almas. Me dijo mi hermano, qué bien se siente, ¿verdad? Dije, se siente muy bien. Porque hicimos lo que Dios quiso que hiciéramos. Claro que Dios recompensó esos 70 con gozo. Volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan a tu nombre. Esa palabra demonio en el griego creo que significa suegra, hermanos. Pero no estoy muy seguro. Versículo 21 dice la Biblia, en aquella misma hora, fíjense lo que dice y me encanta el texto. En aquella misma hora Jesús, ¿qué hizo, hermanos? ¿No te da gusto que tienes un Salvador que fue ungido más que todos los demás con aceite de alegría, hermanos? De gozo. Hermanos, el cielo sería un lugar triste si nuestro Salvador fuera un Salvador triste. Pero nuestro Salvador, dice la Biblia, que se regocijó en el Espíritu. Jesús se regocija. Por eso el cielo será un lugar maravilloso, estando con Cristo por la eternidad, hermanos. Jesús tuvo tristezas, Jesús lloró, Jesús se regocijó. Y hermano, es como si fuera nuestra vida. Aquella persona que diga nunca he estado en tristeza, simplemente sería un mentiroso. Todos hemos tenido días buenos y días malos. Todos alguna vez la carga fue tan grande que tal vez una lágrima corrió por tu ojo. Y todos más de una vez nos hemos regocijado en el Espíritu, hermanos. Jesús entiende todas y cada una de las áreas por las cuales nosotros cruzamos. Él entiende todas tus emociones, hermano, y tus necesidades. Mateo 4:2, miren lo que dice. Mateo capítulo 4, versículo 2. Nos dice la Escritura, y después de haber ayunado, hablando de Jesús, ayunó 40 días y 40 noches. ¿Qué tuvo Jesús, hermanos? ¿Sabes que Jesús te entiende cuando tienes hambre? Qué impresionante. Yo sé que a algunos nunca les pasa, ¿verdad? ¿Qué es eso? Todos tenemos una historia. Que no tenías que comer, o que recalentaste los mismos frijolitos 3 días. Y tú dices, en tus necesidades, nadie me entiende. Si tan solo supieran. Tal vez el de la banca de lado no te entienda. Pero hay uno que sí te entiende, mi hermano. Jesús te entiende porque Jesús tuvo hambre. A veces no entra esta clase de versículos en nuestra mente. Decimos, ¿cómo Jesús tuvo un día malo? ¿Cómo Jesús tuvo hambre? Jesús, hermano, se sujetó a él mismo sentir todos los padecimientos posibles para entenderte. No estás solo. Dios nos entiende. Se compadece de nosotros, hermanos. Yo creo que es difícil pensar un día sin comer. Aquellos que Dios les ha dado la dicha de tener hijos y que no tengas que darle de comer. Jesús no tuvo hambre un día, 40 días. No me digas que no hay alguien quien te entienda. Jesús te entiende en todas las áreas. Juan capítulo 4, versículo 6. Juan capítulo 4, versículo 6 nos dice la Biblia, mientras Jesús se acercaba a la mujer samaritana, estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó. ¿Te has sentido cansado, mi hermano? Yo estaba bien cansado esta tarde, hermano. Digo, qué bueno que Jesús me entiende. Y después como que me dio pilas para seguirle hoy en la noche, hermanos. Pero esas veces que estás desganado, que dices, estoy cansado. Ahora hay unos que se cansan pero diario.
Hombre, hermano, levántate de tu aflicción, por favor. Haz algo con tu vida, hermano. Pero hablo de aquellos que, hermano, trabajan, les suplen que comer a su familia, regresan con su familia para darles un poco de cariño. Vienen a la iglesia, van a ganar almas el sábado, están involucrados en el coro y están haciendo la obra de Dios, su trabajo. Y dice, estoy cansado. Jesús se cansó. Cuando te sientes de esa manera, hermano, que no tienes ganas de pararte, que no tienes ganas de salir y seguir adelante, Jesús te entiende. Tú dices, pero es que no sé ni siquiera cómo explicarlo, estoy cansado. Jesús dice, ni siquiera tienes que explicarme, yo te entiendo cómo te sientes. Tenemos un Salvador que nos entiende y se compadece de nosotros, hermanos. Mateo 26, 56. Todos los sucesos que Jesucristo sufrió en su cuerpo físico, en su carne judía, mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, ¿qué dice? ¿Alguien te ha dejado? Bueno, hermanos, vivimos en un tiempo en que si alguien te dice llego a las 5, llega a 5:30, te enojas 2 días. Pero que alguien te deje para siempre. ¿Alguien te ha abandonado? Yo me pongo a pensar tal vez en un hijo que sus padres lo hayan dejado. Yo no conozco todas las historias que hay en este lugar. Y esa persona pudiera pensar esta noche, mi historia nadie la entiende, me abandonaron. Me pongo a pensar en alguna pareja, hermanos, en amistades, dejándole. ¿Alguna vez alguien te ha dejado? No, pastor, es que a mí nadie me entiende. Me abandonaron y me falló aquella persona. Jesús lo pasó. No solo lo dejaron, hermano, huyeron sus discípulos. Mateo 26, 45. La vida de Jesús en la tierra no fue fácil, hermano. Tuvo eventos fuertes. Y todo para entenderte. Todo para entenderme. Entonces vino sus discípulos y les dijo, dormid ya. Ya es el culto de la noche. Échense una pestañita. Descansen. Ha llegado la hora, el Hijo del Hombre será entregado en manos de pecadores. Sentir que se le acercara Judas al Señor y se atrevieran esos labios mugrosos de besar el rostro de nuestro Salvador, para que las personas que estaban con Él supieran, es Él. No solo el beso de Judas, sino que fuese levantado con los inicuos, dice el Antiguo Testamento. En una cruz, Mateo capítulo 27, versículo 26. Entonces soltó a Barrabás y habiendo, ¿qué le hicieron a Jesús? Azotado. Jesús fue azotado. No digas que nadie te entiende. No digas que tu vida es dura. Tienes a alguien que se compadece, te entiende y está dispuesto a ayudarte, hermano. Mateo 27, 31, miren lo que dice, versículos adelantito. Después de haberle, ¿qué dice ahí? ¿Alguien se ha burlado de ti alguna vez? Eso es escarnecer. Creo que a veces más el cristiano es el que escarnece, ¿verdad, hermano?
Hacemos mucho de la víctima. Creo que nosotros somos los escarnecedores a veces, hermano. Pero cuando escarnecieron a Jesús, ¿cómo le escarnecieron? Le cubrieron su rostro y le abofeteaban y le decían: profetízame, dinos quién te golpeó. Y luego ver a Isaías que dice que él no abrió la boca. Después de haberle escarnecido, le quitaron su ropa, le pusieron los vestidos, lo llevaron a la cruz. Versículo 35, dice la Biblia: cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí. ¿Qué dice ahí, hermanos? Es algo debatible si murió con vestimenta o sin vestimenta, que la Biblia dice que repartieron sus vestidos. Nuestro Salvador pasó por eventos tan difíciles en la tierra, hermanos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron un volado. Jesús ha pasado por las mismas situaciones que tú has pasado, pero multiplícalas por bastante. Jesús te entiende. No solo te entiende como una lástima de mira pobrecito, no, se compadece de nosotros. Pero nos enseña que a pesar de todos los escenarios tan difíciles en nuestra vida, podemos reaccionar con una buena actitud y tener un gozo indestructible, hermanos. Hebreos 12:2, miren lo que dice, y es un versículo que cada vez que lo leo me sorprende. Yendo a este evento que acabamos de estudiar, todo lo que sufrió nuestro Salvador, en lo que estaremos aprendiendo estos próximos servicios, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por él, ¿qué dice ahí, hermanos? Gozo. Puesto delante de él, ¿qué sufrió? Me parece muy tremendo que la Biblia use la palabra gozo con la palabra cruz. Yo entendería la palabra cruz con la palabra amargura, la cruz con la palabra odio, la cruz con la palabra por qué. Pero Jesús acompañó la palabra cruz con la palabra gozo. Aunque Satanás trató de robarle el gozo por todas las áreas humanas posibles, Hebreos nos dice que fue ungido con aceite de alegría, más que todos los demás, y él fue a aquella cruz con gozo. Y me pongo a pensar por qué. La Biblia dice que hay gozo delante de los ángeles cuando un pecador se arrepiente, y cuando Cristo iba a la cruz, qué tremendo pensar que Él pensaba en nosotros y en todo el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Vamos a sufrir? Sí. ¿Podemos detener las pruebas o tribulaciones? No. ¿Podemos tener la actitud correcta en las tribulaciones? Sí. Con gozo. Jesús tuvo un gozo indestructible. Si hay algo que nos ayudará en nuestra agonía, es tener un gozo indestructible, hermanos. Que el gozo sea el sello distintivo de un cristiano, y Dios nos ayude. Y no significa que nunca sentiremos otras emociones, ya que Jesús mismo acabamos de leer que las sintió, pero que al final, hermano, podremos seguir, y al final de eso seguir manteniendo la actitud correcta. Miren lo que dice Juan 15:11. Y en este versículo Jesús nos ofrece la capacidad de tener el mismo gozo indestructible de Jesús. Juan 15:5 dice: estas cosas os he hablado, ¿para qué? Para que mi gozo esté ¿dónde? ¿El gozo de quién? De Jesús. ¿Esté con quién? Vosotros. Pastor, ¿está tratando de decirme que el mismo gozo de Cristo está disponible para un cristiano? Sí. Si no, arráncale esa hoja y entonces no creemos que la Biblia es inspirada. El gozo de Jesús está disponible para ti. Está disponible para mí,
Y dice la Biblia, y vuestro gozo se ha cumplido. El deseo de Dios es que el gozo indestructible de Cristo esté con nosotros. Ese es su deseo, de acuerdo a ese texto. Ahora uno se pregunta, ¿quién llenó de gozo a Jesús? El Espíritu Santo. Los frutos del Espíritu es amor, gozo, 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 gozo. Jesús fue 100% Dios, pero fue 100% hombre. Y Él atravesó todo eso en el poder del Espíritu Santo y nos dejó las huellas para que tú y yo podamos atravesar cualquier adversidad con el gozo de Cristo, hermanos. Nos hace participantes de ese gozo a través del Espíritu Santo que mora en nosotros. El gozo de Dios es un gozo profundo, independientemente de las circunstancias. Él fue a la cruz con gozo, hermanos. Todos sabemos que un buen día puede terminar como un día pésimo. Una relación agradable puede terminar en amargura y un empleo prometedor puede terminar en algo decepcionante. Pero lo maravilloso del gozo de Cristo es que no se deja ir por los oleajes de las circunstancias, sino que es firme, hermanos, estable. Aunque el escenario no sea el más prometedor, no se arrastra por las emociones, es sólido y constante. Un gozo indestructible. No se mueve por casualidades, no se mueve por circunstancias. El gozo de Dios funciona en tiempos buenos y el gozo de Dios funciona en tiempos malos, hermanos. Gozo indestructible. Santiago 1:2, miren lo que dice. Este versículo nos dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis de vacaciones. Ahí no necesito ayuda con el gozo, hermano. Ahí tienen que frenarme el gozo, hermano. Pero en las aflicciones, solo Él puede ayudarnos. Nuestro cristianismo no brilla en los días buenos, brilla en los malos. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Qué versículo tan increíble, hermanos. No pudiera decir, pero ¿y eso se puede con una persona en la carne? 2 Corintios 12:10, miren lo que el apóstol Pablo nos dice. Por lo cual, 2 Corintios 12:10, por lo cual, por amor a Cristo, el apóstol Pablo, por amor a Cristo, ¿qué hacía, hermanos? ¿En qué? Las debilidades. Por amor a Cristo, podemos gozarnos en debilidades. Por amor a Cristo podemos gozarnos en afrentas. Por amor a Cristo podemos gozarnos en necesidades. Por amor a Cristo podemos gozarnos en persecuciones, en angustias. Y termina diciendo el apóstol Pablo, porque cuando soy débil, soy fuerte. A veces se acaba todo en lo que ponemos nuestra confianza y dices, bueno, solo me queda Dios. Y dice Dios, pues ahí te quería, para que te des cuenta que sigo siendo suficiente y que su gracia es mayor si las pruebas aumentan, hermanos. El Espíritu Santo nos da la capacidad de tener gozo aún en los momentos más difíciles de nuestra vida. Qué aliento, qué bendición, qué bálsamo saber que sí se puede, hermano. Tal vez alguien se preguntará esta noche, ¿y será que pueda seguir adelante? Te quito toda duda, sí es posible. No por ti, sino por Cristo. Él te ayudará. Y no solo a seguir, hermano, y con la actitud de no me importa, sino con gozo. Cuando aprendemos a gozarnos en tiempos difíciles, será tan fácil gozar los buenos tiempos. Ahora, esto no se trata, hermanos, de una espiritualidad impracticable.
ni de simplificar los problemas o adversidades que tenemos, sino de acrecentar nuestra confianza y descansar en la perfecta soberanía de Dios, hermanos. ¿Recuerdas la historia de Pablo y Silas? Dice la Biblia que estaban presos. Y estando presos, ¿qué hacían, hermano? ¿Alguien recuerda la historia? Cantaban himnos. Y entre comillas, canta himnos, hermano. Estás angustiado y luego te pones a cantar que te ruegue quien te quiera. No agachen su cabeza, no es tiempo de orar. Ahorita oramos al rato. ¿Tú crees que cantando que te ruegue quien te quiera, te gozarás? Hola, hermano. Ahora, si estás en agonía y empiezas por ahí, todo tristillo, hermano, pero empiezas: un día Pedro caminaba por las aguas y en medio de la tempestad cayó, olvidando que era Cristo quien pedía: deja todo y camina hacia mí. Y como que empiezas a levantar la cara un poquito. Y luego en el coro, hermano: qué fiel es Dios que camina en la tormenta. Qué fiel es Dios quien la tempestad creó. Cuando pases por las aguas, estas no te anegarán, porque el Dios de la tormenta su gracia da. Y dices, vamos a seguirle otro ratillo. Estando presos, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Estaban presos físicamente, pero su gozo estaba tan libre. Hay gente libre que es presa de sus emociones, y no debe hacer así con un cristiano, mis hermanos. Un cristiano debe tener el gozo de Cristo, gozo indestructible de Cristo. Recuerdo la historia yendo a San Luis Potosí, hermanos. Estábamos predicando, había contado la historia, la contaré muy rápido. Aquel payasito hizo un show, hermanos, toda la gente se rió. Yo estaba ahí, ya habíamos terminado de evangelizar, y se acercó a mí y me dijo: ¿tú esperas que yo crea en Dios? Y le dije: pues sí hay un Dios. Demuéstramelo. Le dije: pues nomás voltea arriba. Hay un cielo que no se cae. ¿Quién lo hizo? Empezamos a platicar y me dijo: ¿tú esperas que yo crea en Dios y me acabo de divorciar? ¿Tú esperas que crea en Dios cuando mis hijos no me quieren ver? ¿Tú esperas que crea en Dios y caí en la cárcel? Vamos, y estaba pintado de payasito. Y en eso, hermanos, las lágrimas quitaron su maquillaje. Y me pregunté: ¿cuántas personas se pintan una sonrisa? Y el corazón está tan desboronado, hermanos. Lo entiendo de alguien sin Cristo, pero Dios nos permite, un cristiano, un gozo sobrenatural. Un gozo no significa que tengas una sonrisa hasta acá, mi hermano, porque a veces la tempestad es fuerte. Pero es un gozo anclado dentro de tu corazón que tú dices: yo no sé cómo va a ser, pero yo sé que Dios lo va a hacer. No es un gozo circunstancial, es un gozo anclado en Cristo. En la música existen notas altas y notas bajas, pero el resultado es una sinfonía. Es necesario, hermanos, notas altas y notas bajas. A veces creemos que ser espiritual es ser un serio. No tengo un versículo para respaldar tal cosa, hermanos. No, una cosa es, hermano, tener carácter. Hermano, un cristiano debe tener gozo, hermanos. Dios nos manda a tener la fe de un niño, confiar en Él. Miren lo que dice Salmo 118, 24. Salmo 118, 24 nos dice la Biblia: este es el día que hizo Jehová. ¿Quién hizo este día, hermanos? Dios hizo este día. Entonces Dios lo hizo y a mí me toca hacer algo. O sea, no tienes que ser teólogo para entender este versículo. Este día lo hizo Dios. Me toca gozarme y alegrarme, hermano. No es muy difícil, no necesitas tener 4 puntos de este bosquejo. Gózate y alégrate, mi hermano. ¿Por qué? Porque Dios es bueno, hermano.
porque no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, dice Salmo 113. Nos gozaremos y alegraremos en Él, en Jesús y en el día. Miren lo que dice Hechos 20:24, hermanos, si no nos gozamos, estamos siendo obedientes a ese texto, ¿no? No, nuevamente nos quedan caminando con una sonrisa, hermanos. Ahora, pero también de vez en cuando sácala a pasear, ¿verdad? Mi gozo es interno. Pues asómalo ahí de vez en cuando, hermano. Valdría la pena. No tienes que estar con una sonrisa todo el día. Pero la plena confianza de un niño. Yo sé que mi Padre me cuida. De acuerdo a Juan 1:12. Eso es lo que Dios espera de ti. Nos dice Hechos 20:24, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera. ¿Cómo, hermanos? A veces creemos que la meta es terminar. Esa meta es muy corta. Y aparte muy amarga. Es terminar con la actitud correcta. Está bien, pues voy a ir a ganar almas. No, mejor no vengas, hermano. Con gozo podemos servir a Dios. Está bien, pues te voy a ir a cantar el sábado. Gracias que te puedo cantar el sábado. Está bien, pues tanto show que hacen para el domingo de resurrección, si voy a ir. No tienes que venir, Gloria a Dios que Cristo resucitó y queremos ir porque le cantamos y servimos a un Dios vivo, hermano. Día especial, hermanos. Cristo resucitó entre los muertos. Ya no lo buscamos en un rosario ni en una estampa, sino Dios, hermano, nos escucha. Donde 2 o 3 se congreguen, o ahí en lo privado donde leemos la Biblia, Dios nos habla, hermanos. Acabarla con gozo. ¿Cuál es el contexto? Versículo 23. ¿Por qué es que él respondió y dice, yo voy a acabar con gozo? El versículo anterior dice, Pablo, el Espíritu Santo me dice que te esperan presiones y tribulaciones. Y él responde en el 24, no me importa, voy a acabar mi carrera con gozo. Wow. Y a mí, hermano, nos dan una noticia triste, hermano, y nos vamos para abajo tan rápido. Lo que me da solamente algo a entender, nuestro gozo no viene de Dios, viene de nuestras circunstancias. Por eso tenemos un gozo circunstancial. Pero si nuestro gozo viene de Cristo, quedará anclado, hermanos, aunque las olas golpeen nuestra barquita. No solo es ir al trabajo, se puede ir con gozo, hermanos. Yo sé que es difícil, pero hay gente que no tiene un trabajo. Es que me pagan tan poquito y no me valoran. No, hay gente que no tiene que comer. Siempre podemos verlo de dos ángulos. Siempre hay maneras por qué quejarse y siempre hay maneras por qué estar agradecido, hermanos. No solo es crear a tus hijos, es crear esos especímenes con gozo. ¿Sabes que hay gente que darían todo lo que tengan por adoptar un hijo? Conozco personas que han querido adoptar y DIF no se los ha dado. Y yo considero que es una familia linda, pero por alguna razón gobierno no se los da. Estarían dispuestos a dar todo por un bebé. No solo es hacer lo que hacemos, es hacerlo con esa chispa especial, hermanos, que todo es más fácil. Nunca la pierdas, porque cuando la pierdas creerás que todo el mundo está mal. Y quien está mal no es todo el mundo, hermano. Por lo general somos nosotros. Recordarán la historia de aquel hombre que fue por su hamburguesa. Llegó a su casa y dice, ¿por qué huele aquí tan feo? Y se subía al carro, ¿por qué huele aquí tan feo? Llegó al trabajo, ¿por qué huele tan feo? Llega a su casa y le dice, esposa, ¿por qué huele la casa tan feo? Y le dice, tienes manchado de mostaza el bigote. Tú eres quien está oliendo mal todo el día. Eres tú. Y a veces nuestra actitud, hermano, nos hace pensar que todo está mal, cuando lo que está pésimo es nuestra actitud, hermanos. Primera de Tesalonicenses 1:6, miren lo que dice, hermanos. Primera de Tesalonicenses 1:6 dice la Biblia, y vosotros veniste a ser imitadores de nosotros y del Señor,
recibiendo la palabra. Fíjense dónde recibió la iglesia de Tesalónica la palabra. En medio de gran, ¿qué dice? Yo no sé quién le estoy predicando esta noche, pero tal vez están recibiendo la palabra de Dios en medio de gran tribulación. Coma, con gozo. Wow. Gente que está recibiendo la palabra de Dios en tribulación, añádele gozo. Añádele ese, no sé cómo Dios lo va a hacer, pero yo sé que Dios lo va a hacer. Esa es la palabra esperanza, hermanos. Tener la expectativa de que Dios va a hacer algo, hermanos. En el cronos de Dios, hermanos, en el tiempo preciso de su divina intervención. El gozo del Señor estaba en esa iglesia, en la iglesia de Tesalónica. Una iglesia con gran tribulación. Cuando pienso en esto, hermanos, a veces pienso en Venezuela. Y oremos por Venezuela, hermanos. Dios los bendiga y los guarde. Pero recuerdo aquella iglesia, hermanos. Recuerdo terminar de predicar una conferencia que se acabó a las 12 de la noche. Nunca había estado en un servicio que se acabara tan tarde. El de hoy se va a acabar a las 11. A las 12 una conferencia misionera, hermanos. Creo que prediqué 10 mensajes, hermanos, en esa conferencia. Fue algo tremendo. Creo que todos saben la situación en la que está Venezuela, y después de predicar se acercó una familia a mí y una hermana me dio un topercito chiquito, con un poquito de frijoles negros. Dijo: pastor, gracias por esa predicación, me fue de ayuda. Hasta yo me sentía mal de recibir eso. ¿Sabes cómo estaban todos los hermanos aquel servicio? Vamos, a las 12 de la noche. Todos estaban sentados escuchando la palabra de Dios, hermano. Yo ya me estaba dando sueño, hermanos. Discúlpenme. Ya tenía hambre y ya quería ir a descansar, hermano. Y todos seguían sentados, hermano, queriendo escuchar la palabra de Dios. Y dije: ¿qué se tiene? En medio de gran tribulación, recibieron la palabra con gozo. Nunca he predicado en un lugar con la gente más deseosa de predicar. Más. Servicios en la noche, 3 personas predicaban. En medio de gran tribulación, con gozo. Se alimentaban de la palabra de Dios. Se alimentaban de fe. Y su alimento eran sus risas. La gente de las más agradables que he conocido fueron en ese lugar. Gente contenta. Pastor, ¿cómo está? Y sabiendo la situación por la cual están atravesando, hermano. Aquel que piensa que estamos igual, hermano, te hace falta leer, hermano. Su alimento eran sus risas. Y ahí pensé en esa iglesia de Tesalónica. No hay excusa. No hay excusa para que no te goces. No hay excusa. Tú puedes gozarte. Y tú puedes hacer, hermano, que tu familia se goce. Salmos 16:11, y en lo que vamos ahí dice la Biblia, Salmos 16:11. La Biblia nos dice, hermanos, que Dios nos vistió con vestidura de salvación. Isaías dice: en gran manera me gocé en Jehová. Por el simple hecho de que nuestras vestiduras han sido de salvación. Me mostrarás la senda de la vida en tu presencia. ¿Qué hay en la presencia de Dios, hermanos? Plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. La presencia de Dios no trae gozo, trae plenitud de gozo. No sé si leímos este versículo mal. Dice: en tu presencia no hay problemas. No, ¿verdad? En tu presencia no hay días malos. No. Los habrá. Pero en medio hay plenitud de gozo. Y delicias a tu diestra los domingos para siempre, hermanos. Miren lo que dice Nehemías 8:10. 2 versículos y termino. Nehemías 8:10 nos dice la Biblia: ellos pues son tus siervos. 8:10.
Luego les dijo: id y comed, y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis. Y Dios nos dice esta noche: no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová, ¿qué es? Nuestra fuerza. ¿Cómo es el gozo de Dios? Una palabra lo describe: indestructible. Nada pudo robárselo. Y el gozo de Jehová es vuestra fortaleza, hermanos. Mateo 25, 21. Este versículo nos habla sobre el cielo y nos da una idea de cómo será el cielo, hermanos. Veámoslo desde este ángulo. Dice la Biblia: su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, fuiste fiel allí en la tierra, te congregaste, predicaste, cuidaste a tu familia, bien hecho, buen siervo y fiel. Fuiste fiel en las buenas, fuiste fiel en las malas, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y Dios nos da una idea de cómo será el cielo. Entra en el gozo de tu Señor. El cielo será un lugar maravilloso, porque ahí estará Cristo, y será el gozo de nuestro Señor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. Dios nos invita en ese versículo a que a través del Espíritu Santo el mismo gozo de Cristo pueda reposar sobre nosotros. Vamos a cerrar nuestros ojos y nos vamos a ponernos de pie. ¿Crees que nadie te entiende esta noche? Mientras el piano comienza a tocar, hermano, ¿por qué no pedirle ayuda ahí a Dios en tu lugar? Puedes arrodillarte. Siempre al humilde Dios le da gracia. Tal vez alguien necesitaba este mensaje esta noche. Tal vez tú venías pensando esta noche: pastor, es que nadie me entiende. Si tan solo supiera. Hay uno que sí te entiende. No solo te entiende, se compadece. Dios ungió a Jesús con un gozo indestructible, un óleo de alegría más que sus compañeros. Aquellos apóstoles en la tormenta, temerosos: Señor, sálvanos que perecemos. Y así estamos muchas veces tú y yo: Señor, sálvanos. Y Jesús, tan tranquilo, se acerca y dice: sea la paz. Y grande bonanza fue aquel día. Pastores, que nadie me entiende. Jesús fue despreciado, Jesús fue desechado, Jesús fue un varón de dolores, Jesús fue experimentado en quebrantos, escondimos de él el rostro, lo menospreciamos. Es que, pastor, me siento despreciado. Tal vez no te sientas, tal vez fuiste despreciado, pero hay alguien que no te desprecia esta noche y te recibe con los brazos abiertos y te dice: aquí estoy yo, te entiendo, me compadezco, te amo. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo. Jesús estuvo triste, Jesús lloró, Jesús estuvo alegre, Jesús tuvo hambre, Jesús se cansó y se sentó al lado del pozo, Jesús fue abandonado, traicionado, azotado, escarnecido y crucificado. Y todos esos son ladrones del gozo que nos quieren chupar hasta la última sonrisa, mis hermanos. No le demos gusto al diablo. El ladrón ha venido para hurtar, matar y destruir. Pero el deseo de Jesús fue completamente lo contrario. Estas cosas os he dicho a vosotros para que mi gozo, el gozo de Jesús, ese mismo gozo el cual mantenía yendo a la cruz del Calvario, ese gozo está disponible para ti y para mí. Con el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. ¿Estás sufriendo esta noche? Jesús te entiende, se compadece y está para ayudarte.
los ojos cerrados, última pregunta. Tal vez alguien viene esta noche y tú amas a Dios, pero si tú murieras el día de hoy, no tienes la seguridad de ir al cielo el día de tu muerte. Te tengo buenas noticias, Dios te ama y te quiere salvar. Si quisieras tener la seguridad de ir al cielo el día de tu muerte, ¿pudieras levantar tu mano para orar por ti? Padre, gracias porque tú sí nos entiendes. Nos sentimos como Pedro al responderte: ¿a quién iremos? Solo tú nos entiendes, solo tú nos sanas, solo tú nos restauras. Gracias porque tu gozo es nuestra fortaleza y nos invitas a enfrentar las dificultades de la vida con un gozo anclado en ti. Ayúdanos a no ahogarnos en las olas de las tristezas, de las desolaciones o decepciones, sino anclarnos en tu gozo indestructible. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén.